Saludamos al licenciado Henry Llanes, él es presidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Licenciado Llanes, hay un nuevo decreto económico urgente del gobierno que tiene mucho que ver con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se trata de la Ley de Fortalecimiento Crediticio, quinta iniciativa económica urgente en este periodo de Daniela Noboa. Cuéntenos, tras un primer análisis, un primer vistazo, ¿qué es lo que propone este nuevo proyecto de ley? Algunos criterios rápidamente, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Mire, ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia da a entender como que es una ley que se refiere a recursos del Estado. O sea, es una ley de manera general, así como la está planteando. Pero el título de la ley no es el correcto, porque falta referirse a las normas principales. Esto es, a la ley de seguridad social y a la ley del Banco de 10, porque esas leyes son las que están reformando. Es decir, tenía que haber procedido como nosotros lo hicimos, ¿no? Nosotros cuando impulsamos la reforma de la ley, que ahora es ley de la República, se llama ley reformatoria a la ley de seguridad social y a la ley del Banco del IES. Ellos tenían que hacer lo mismo, puntualizando de que se trata de un fortalecimiento crediticio, ¿no? Entonces, está mal el título de la ley. Segundo, la, la reforma no tiene como objetivo fundamental el fortalecimiento y la sostenibilidad crediticia del Banco del IES, del Banco del IES. Y a propósito, omiten mencionar del Banco del IES, porque como quieren manejar estos recursos bajo otro tipo de intereses, ¿no? Intereses que han estado, que presionan. El país debe saber, los afiliados y jubilados deben saber. De instituciones bancarias, sobre todo de la banca internacional. El Banco del IES es una cartera que es atractiva. La más atractiva es la cartera de los fondos, de los fondos quirografarios, de los recursos quirografarios, ¿no? Entonces la banca siempre ha querido llevarse esa cartera, por algunas razones, porque es la más rentable, segundo, porque tiene cero riesgo, y entonces al cumplir con estas características, eso es lo más atractivo para la banca, ¿no? El, el titularizar, el titularizar la cartera quirografaria del Banco del Yes. ¿Ya? Para tener una idea, ¿qué monto tiene? ¿Qué dimensión global? La cartera en cuanto a Kilogradios. crédito, a quirografarios, debe estar por los 7.000, 8.000 millones de dólares, una cosa así, ¿no? Claro. De que se hacen préstamos anuales a los Claro, una afiliados o a los cifra muy jubilados, ¿no? interesante para cualquier entidad financiera. Claro, y el modus operandi allí, Gustavo, es de que, por ejemplo, si yo soy interesado, soy representante de una banca internacional, por ejemplo, digo usted que la cartera quirografaria del Banco del Yes sea de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Yo lo que sospecho que por ahí está esta operación. Entonces, la banca internacional sabe que el gobierno requiere plata, sabe que el Estado requiere plata. Entonces, yo le puedo decir al gobierno, mira, gobierno, yo te titularizo la cartera de, de, de quirografaria del Banco del IES. Dice, actualmente esa cartera es de 7.000 millones de dólares, pero yo te doy en este momento 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Y entonces tú tienes en líquido los 5.000 millones de dólares. ¿Ya? Y entonces yo como gobierno te puedo obligar al Banco del IES a que invierte en bonos. Y de esa manera puedo contar con esos recursos, Claro. ¿no? Una compra de 4.000 o 5 cartera mil que millones. es muy común, dicho sea de paso, en el sector privado. Exacto. Entonces, entonces, así son las operaciones. Entonces, la banca dirá, yo recupero esa cartera de 6.000 o 7.000 millones de dólares, la recupero en 5 años, 8 años, 10 años, qué sé yo. Y entonces esa diferencia me queda a mí más Claro. me queda a Ahora, mí en como la beneficio. contraparte habría nuevamente
un beneficio inmediatista, pero en el largo plazo se van a, digamos, ya no hay el beneficio de esos intereses que se podrían generar. Exacto, es de corto plazo, ¿no? Pero la tercera idea, Gustavo, la tercera idea, es que esta reforma, así como la plantean, con frases, con palabras muy escogidas, muy técnicas, que la gente, usted pregunta a la gente si entiende el proyecto de ley, te va a decir que no, ¿ya? E inclusive en la formación profesional, la gente le va a decir que no entiende. Quienes entienden son quienes manejan este tipo de recursos, ¿no? Ahora, Entonces, el mensaje es una cosa y lo que trae un proyecto de ley como esto, sobre todo proyectos de ley complejos que ha traído sorpresas, que han sido casi un caballo de Troya, los proyectos económicos urgentes del presidente, este no va a ser la excepción aparentemente. Pero el mensaje que se ha dado con su lanzamiento ha sido, y esto es textual, que se lo propone para proteger los recursos de jubilados y afiliados del IES y fortalecer la institucionalidad del BIES. Es el primer mensaje que ha dado el gobierno. Y el segundo, que lo tituló así el diario oficialista, el diario público El Telégrafo, como titular tuvo esta mañana: la iniciativa pretende garantizar el respeto a los derechos de los afiliados, jubilados y beneficiarios del sistema de seguridad social. ¿Cuánto de verdad encierran estos titulares y estas etiquetas para el anuncio de este proyecto? es un juego de palabras en, en el marco ideológico en el que se mueve el gobierno. Eso, eso, yo le pregunto a la audiencia, si dice, yo tengo una cartera de, eh, de los fondos quirografarios, ¿no? Que la quiero vender por anticipado, por otras palabras. Pero entre las palabras técnicas se dice titularizar la cartera quirografaria. Pero en el lenguaje común, yo lo que puedo decir, yo vendo esa cartera de los préstamos quirografarios a una banca internacional. A una banca internacional que a mí como Estado, como gobierno, me va a dar 5.000 millones de dólares. Le va a dar, le va a dar al Banco del IES. Pero yo le obligo al Banco del IES, porque yo, violando la Constitución y la ley, manejo el seguro y manejo el IES. Le puedo obligar a que compre bonos. La pregunta es, ¿eso beneficia a los afiliados? ¿Eso beneficia a los jubilados? Cuando, si yo vendo la cartera eh, con 1.000 millones menos o con 2.000 millones menos, ¿no? Porque es la ganancia que va a tener la banca luego de 5 años, 8 años o 10 años, ¿no? Al final, al final, esa pérdida la va a subir el Banco del IES. Entonces, eso es una pérdida. ¿Eso beneficia a los afiliados? ¿Eso beneficia a los jubilados? No. Eso le beneficia al gobierno porque le obliga al Banco de IES a que haga esa titularización de forma inmediata en el tiempo presente, porque yo requiero ese dinero. Pero para futuro, eso será una pérdida que va a correr en contra del Banco del IES. Entonces, allí no hay ningún beneficio, ¿no? Entonces, las palabras dicen una cosa, pero los hechos son otra cosa, ¿no? Se conoce por otra parte, usted que lo ha revisado ya, de que es una propuesta de ley sumamente corta, que tiene muy pocos artículos, pero que va a regular temas bastante complejos. Se prevé quizá que habrá un aporte de la legislatura en esto o que a más de la ley se trabajará en amplios reglamentos. Mire, el tema este de los fondos complementarios, eso ya está regulado por una ley que se puso en vigencia en el gobierno de Lazo. Porque esos fondos complementarios, y a Lazo mismo dispuso que pasen a las instituciones a las que se deben, porque como son fondos complementarios a la jubilación, en donde en determinadas instituciones, ¿no? Los trabajadores y también que es un fondo voluntario, ¿no? Por lo tanto, el aporte es voluntario para el empleador. Y el trabajador si lo hace ya como de manera obligatoria, para poder redondear los ingresos que recibe de la jubilación del Seguro Social. Entonces, es correcto que esos fondos pasen a cada una de las instituciones
en donde se han creado. Pero eso, pero eso, digamos, eso ya está, como digo, hecho en una ley. Entonces aquí están redundando. Entonces no están haciendo nada nuevo. Punto uno. Punto dos. El tema de los préstamos, digamos, de los fondos, de lo que son los fideicomisos, ¿no? Sobre los fideicomisos también ya hay un reglamento que se puso en vigencia en el gobierno de Novoa respecto de cómo se deben administrar o liquidar estos fideicomisos, ¿no? Entonces, eso ya está determinado en un reglamento en función de una reforma de ley, hecha la ley del Código Orgánico Monetario. Entonces, tampoco está haciendo algo nuevo. Como digo, aquí lo que están haciendo es lo que ha habido de grupos financieros internacionales de querer titularizar o de querer comprar la cartera quirografaria del Banco del Ujú. IES, ¿no? Pero aquí también debo señalar, así la reforma como está planteada, están ignorando lo que dice el artículo 372 de la Constitución de la República, porque el artículo 372 de la Constitución de la República le prohíbe al Estado manejar los fondos y reservas del Seguro Social y menoscabar su patrimonio, le prohíbe. Pero aquí a propósito, en los considerandos, le ignoran al artículo 372 de la Constitución, porque si lo pusieran en los considerandos, saben que esa disposición constitucional contradiciría el artículo del proyecto de ley. Entonces, para que no contradiga, lo ignoran en no incluirlo. Pero Pero el hecho que no lo hayan hecho, el hecho de ignorarlo no afecta de ninguna manera a la efectividad, a la vigencia del artículo 372. exacto a la legalidad, a la constitucionalidad de la norma. Ujú. Entonces, Ya. creen que somos unos ingenuos, ¿no? Bien, vayamos al otro tema. ¿Cómo está tratando de regular esta iniciativa del gobierno, el tema de elección de miembros del directorio? Se ha dicho que se pretende también modificar el régimen de designaciones en el Consejo Directivo del IES, cuando conocemos, y usted particularmente lo ha hecho público, este medio de comunicación igual, esas reformas del artículo 7 de la Ley Orgánica de la Seguridad Social que se encuentra en marcha, que ha tenido incidentalmente incluso como capítulo una demanda de su organización, licenciado Yanes, en contra del presidente de la República. ¿Qué nuevas modificaciones se proponen? Verá, en el artículo 7 que nosotros incluimos en la ley y que el presidente Noboa demandó la inconstitucionalidad, está definido el procedimiento para la elección del representante de los afiliados y del representante de los empleadores. Son más o menos 3 páginas que nosotros elaboramos en donde está el procedimiento, ¿no? Cuyo proceso lo debe administrar el Consejo Nacional Electoral. El, 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 el presidente Noboa demandó la inconstitucionalidad porque, porque se incluyó en uno de sus incisos un texto muy chiquito, con mucha mala fe o por ignorancia de los señores de la Asamblea Nacional, no sé si a propósito, porque nosotros pusimos que el proceso de financiamiento del electoral se lo haga con recursos del Seguro Social. Entonces, ¿ellos qué pusieron? Dice, el costo operativo del proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será elaborado por el Consejo Nacional Electoral, por el Consejo Nacional Electoral, el mismo que será enviado al Ministerio de Economía y Finanzas con cargo al presupuesto general del Estado. Está aquí. Nosotros no pusimos esto. Nosotros pusimos que sea con recursos del IES, con recursos del IES, ¿ya? Y al final el Consejo Nacional Electoral dijo que eso iba a costar 5.300.000 dólares cada 4 años, no. El costo, de acuerdo a ese dato, al costo por afiliado, por afiliado y por jubilado, aproximadamente era de 30 centavos por año. Cada 4 años más o menos un dólar 60 centavos aproximadamente, ¿no? Cada 4 años. Entonces nosotros le dimos las fuentes de financiación, que ahí se podía financiar. ¿Qué hacen ellos? Mira lo que hacen ellos ahora con la reforma. Todo este texto que nosotros, donde está todo el procedimiento y que hay que hacerlo de manera responsable, ellos ponen que dice, el costo operativo en el artículo del proyecto, en el artículo, perdón, en la segunda disposición transitoria del,
de este proyecto de ley, en la segunda disposición transitoria, en el literal, B, una cosa cortita. Dice, sustituyase el inciso octavo del artículo 28.1, del que le menciono que tiene un contenido de 3 páginas, ¿no? Aproximadamente, dice. Dice, ellos lo han puesto en 5 líneas. Dice, el costo operativo del proceso electoral para elegir a los miembros del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para hacer que se elijan a través de registros electorales, será elaborado por el Consejo Nacional Electoral y financiado conforme lo regule el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para lo cual podrá identificar cualquier fuente de financiamiento calculada por estudios técnicos de factibilidad financiera. Es decir, lo que nosotros pusimos y que ellos demandaron la inconstitucionalidad de la reforma porque dijeron que sea el Ministerio de Economía y Finanzas y no el IES, ellos lo vuelven a incluir aquí en 4 líneas lo que nosotros pusimos, pero nosotros pusimos desarrollado todo el proceso porque aquí hay que definir periodos y aquí hay que definir requisitos, procedimiento. No es así como lo están poniendo de manera tan laxa, ¿no? Ujú. Entonces mire usted cómo, y nos ha hecho perder el tiempo porque de esta manera prácticamente están autoprologados en funciones los representantes de los asegurados y perdone Gustavo este, eh, perdón, no le puse el bloqueo de llamadas, por eso tengo este problema. Bueno, entonces yo le decía de que es una exposición demasiadamente laxa, ¿no? O sea, Ujú. cuando tiene que estar definido todas las condiciones para poder llevar a cabo un proceso Bien, con se nos absoluta va agotando seriedad. el tiempo, licenciado Yanes, y hagamos una pequeña digresión. Más allá de este nuevo proyecto de ley de fortalecimiento crediticio, hay otro proyecto de ley que afectó directamente al IES, que es ya ley de la República, la Ley Orgánica de Transparencia Social. Allí se liberó a las instituciones públicas que entren en liquidación de pago de sus obligaciones pendientes que tienen con el Seguro Social, en este caso lo que corresponde al pago de capital, intereses, multas y recargos. Y esto ha sido visto como un atentado grave a los trabajadores de las empresas públicas que entren en estos procesos de liquidación porque perderían sus años de aportes al IES y los valores de pago. Coméntenos sobre esto. Sí, es realmente atentatorio eso, ¿no? Eso no tiene justificación alguna. Viola varias disposiciones de la Constitución de la República. Mire, el presidente de la República tiene como obligación en el artículo 147, numeral 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Oh, sorpresa, que el Estado moroso, que instituciones públicas morosas que deberían dar ejemplo del cumplimiento de la Constitución y la ley, se, me enviaron una ley, un proyecto de ley o ley de la República para no pagar los valores, ¿no? Dando todo un mal ejemplo al país, ¿no? Cuando, como digo, el Estado debe dar ejemplo, ¿no? Y sus instituciones deben dar ejemplo. La- no, ahora enviaron esa forma, como digo, ya es ley de la República, y entonces eso va a causar, porque ya está, es ley, va a causar un enorme perjuicio a los afiliados, porque hay instituciones públicas que han dejado de pagar sus aportes 4 o 5 años, ¿no? Más, ¿no? Eh, en entidades públicas morosas, ¿no? Y entonces, y otras que ya cerraron. ¿Cuáles cerraron? Cerró TAME, cerró Correos del Ecuador, cerró la empresa de ferrocarriles del Estado. Hoy con esta ley eh, eh, de integridad pública, se fusionaron entidades, se fusionaron ministerios, se fusionaron dependencias públicas, ¿no? Y entonces se han reducido las empresas públicas, ¿no? Y obviamente algunas de ellas no están al día en el pago de sus obligaciones al Seguro Social. Entonces, ¿qué va a significar eso? De que los trabajadores van a perder sus años de aportación y los Van a valores, quedar ¿no? Pero múltiples, además, van a quedar múltiples pero, perjudicados de por medio. sí, pero además, digo usted, no van a poder acceder a las prestaciones de los hospitales, Ujú. a la prestación médica, porque no están al día en sus pagos.
Eso va a afectar para préstamos quirografarios que soliciten o para préstamos hipotecarios que Claro, muy soliciten, grave. ¿no? Para mí, Desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, licenciado Llanes, pero dejémosle con un comentario final sobre lo que va a generarse de aquí y para el próximo mes, que es el tiempo que tiene esta ley económica urgente para ser tratado en la Asamblea, la ley de fortalecimiento crediticio. Habrá sin duda mucho que hablar, mucho que analizar en las próximas semanas. sí, esa ley de fortalecimiento crediticio es para el gobierno, porque tiene sus finanzas públicas con luz amarilla. Esa no es una ley de fortalecimiento crediticio ni para los afiliados ni para los jubilados, ¿no? Y lo segundo, en cuanto a la ley que está publicada ya, nosotros vamos a demandar la inconstitucionalidad la próxima semana ante la Corte Constitucional por las violaciones flagrantes de esta ley en contra de disposiciones de la Constitución de la República y de los Bien. derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado Llanes. Gracias, me gusta. Un buen día, pase bien. Declaraciones del licenciado Henry Llanes Suárez, el expresidente del colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES.